Por eso es que es rico también en azufre, combustible y un punto de inflamación bastante alto. A comparación de la gasolina se comienza a evaporar, ¿sí? A 80, entre 80 y 90 grados centígrados, ¿sí? Quiere decir que al momento que la gasolina entra al motor, se evapora fácilmente. El diésel no, el diésel se comienza a evaporar en temperaturas mucho mayores. Por eso es que utilizan principalmente un inyector. Su trabajo es pulverizar el combustible para facilitar lo que es la evaporación de él mismo y por lo tanto podamos hacer la explosión, ¿sí? Esto me ayuda también que el combustible me entrega, comparación a gasolina, el diésel me entrega un 35% más de energía, por eso es que el combustible me genera más potencia, me genera, no más potencia, perdón, más carga o más torque, ¿sí? Y, pero es completamente eficiente, dicen eficiente en su consumo, es muy eficiente en su consumo porque tiende a durar mucho más kilómetros por el mismo litro de combustible. No sé, Karen, si existe alguna pregunta hasta el momento. ¿Aló? Ok, ok, entonces creo que hasta los momentos no hay alguna pregunta. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con el siguiente slide. Acá, señores, les voy a demostrar algo bien importante del diésel, ¿sí? Esto, después de los años 90, el mundo del diésel comenzó a tener bastantes regulaciones a nivel mundial, ¿sí? Como vemos, esto es un cuadro de regulaciones en el cual vemos la cantidad de hollín que se produce versus la cantidad de ácidos que ellos generan. ¿Sí? Después de los años 90, las normas EPA comenzaron, que son las normas que en Estados Unidos rigen, que son las US que vemos ahí, son normas EPA, las cuales rigen. No sé, Karen, si hay alguna pregunta. ¿Aló, Karen? Sí, me escuchas. Hay una pregunta. ¿Qué sucede si utilizo lubricante diésel en un carro normal de gasolina? Sí, muy buena pregunta. Te escucho un poquito lejos, pero muy buena pregunta, Karen. ¿Cuál es el principal problema que nosotros podemos tener en un motor a gasolina si utilizamos diésel? Hay que comenzar a entender algo, ¿sí? Ojo, todos los lubricantes, tanto diésel como de gasolina, pueden ser duales, ¿sí? Todo el mundo me pregunta, ¿tal producto es dual? ¿Cuál producto es dual? Sí, pueden utilizarlo, pero ¿qué ocurre? No podemos esperar de que mi lubricante para gasolina me sirva para un diésel y me haga generar el mismo nivel de protección que un lubricante para diésel. Por eso es que digo que normalmente zapatero a su zapato. ¿Qué ocurre si yo utilizo un lubricante diésel en el de gasolina? Normalmente en los motores a gasolina lo que el lubricante busca es protegerlo contra lodificaciones, ¿sí? Lodos producto de la misma oxidación del lubricante y ataques de ácidos dentro del motor a gasolina. Eso es cuando nosotros, vamos a ponerlo porque ustedes más o menos me entiendan. Un lodo, cuando nosotros abrimos el motor, vemos esa melaza, esa mercocha pegada dentro del motor. Esos son lodos, señores. Esos lodos es producto del mismo lubricante que se contamina y generan esta melaza. ¿Sí? En los lubricantes a gasolina lo que buscan es evitar la melaza, ¿sí? Evitar esos lodos. Y si hay presencia de esos lodos, retirarlos y llevarlos al cárter, ¿sí? Ese es el motor a gasolina. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un lubricante de diésel en un motor a gasolina? El lubricante diésel no está diseñado para atacar los lodos. Él está diseñado para atacar ácidos y hollín, que es lo que produce un motor a diésel, ¿sí? Acuérdense que la principal diferencia de un motor a gasolina y un motor a diésel es su combustible, señores, ¿sí? Y no podemos esperar que un motor a gasolina que quema gasolina, vamos a tener los mismos contaminantes que uno de diésel que quema un combustible completamente distinto. Por eso es que me tomé un espacio de tiempo para poderles explicar a ustedes la diferencia de lo que era la gasolina y el diésel. ¿Sí? La gasolina tiende a evaporarse fácilmente, el diésel no,
¿sí? El diésel es un combustible muy aceitoso, la gasolina no. ¿Sí? Y ese aceite me genera hollín al momento porque el diésel no se quema al 100%, se quema un buen porcentaje, pero no completo, ¿sí? Y eso me genera hollín. Entonces los lubricantes diésel están diseñados para atacar ese hollín y atacar los ácidos productos del quemar el diésel. La gasolina no. Entonces, por eso le digo, ¿qué pasaría? Vas a generar más lodificaciones, ¿sí? Esas lodificaciones te pueden generar una reducción de vida útil, pero eso no va a pasar hoy, señores. Eso no va a pasar mañana. Eso va a pasar con el tiempo que tú vayas trabajando con ese lubricante y por eso muchas veces no es percibido de que está generando un daño, sino al momento que pasa el tiempo, sí, que realmente vayas a requerir más vida útil de tu motor no te lo va a entregar, ¿sí? Entonces, por eso le digo, eso de que existen lubricantes duales, yo les digo, si todos los lubricantes los pueden usar, ¿sí? Tú puedes utilizar un Gil en un diésel, como un diésel en un gasolina, o un Rímula en la gasolina, lo pueden usar, pero no esperen de que su motor le dure 300, 400 ni 500 mil kilómetros, no lo van a llegar a hacer, ¿sí? Ellos van a poder dar una vida útil muy, muy reducida. Porque, ojo, el Rimula no está diseñado para cumplir las necesidades de un motor a gasolina, ni el Helix está diseñado para cumplir las necesidades de un motor diésel. Entonces, por eso es que normalmente digo zapatero a su zapato. Utilicemos lubricantes diésel en diésel, con lo que es el Rimula en diésel, y Helix en gasolina, ¿sí? No sé, Karen, si hay alguna otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta. Edwin nos pregunta que en el área de combustión, ¿qué temperatura se genera en comparación al motor de gasolina? Mira, en el punto de combustión, ¿sí? Vamos a ponerle donde se genera la quema, donde está el inyector pulverizando la mezcla, podemos llegar a tener temperaturas superiores hasta los 900 grados centígrados, superiores, ¿sí? El motor diésel es un motor bastante caliente en comparación al de gasolina. Gasolina es un promedio entre 300 a 400 grados centígrados, ¿sí? Pero el diésel, por ese nivel de compresión que tiene y el nivel de trabajo o la forma que está diseñado el ojo, el motor diésel no es malo, sino que es una forma de trabajo completamente distinta a la de la gasolina, tiende a tener requerimientos mucho mayores, ¿sí? Y por lo consiguiente, genera mucho mayores temperaturas, por lo menos por encima de los 900 grados centígrados. Por eso es que su promedio está entre 700 y 900 grados centígrados, ¿sí? Y por esa es la razón, y una de las principales razones de cuales vemos que la cantidad de lubricante en un motor diésel difiere completamente a uno de gasolina. Si vemos normalmente el promedio de cantidad de lubricante del cárter de una gasolina, son 4 o 5 litros, un promedio, ¿sí? Era uno por ahí, pero ojo, si el mío utiliza 6, sí, pero vamos a ponerle un promedio, ¿sí? 4 a 5 litros. En un diésel, el promedio está entre 20 a 30 litros. Y hay equipos que pueden utilizar hasta 50, 60 litros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el tamaño del motor, el tipo de trabajo, la cantidad de temperatura en el cual el lubricante debe extraer ese calor y poder tener la capacidad de refrigerar, ¿sí? Entonces continuamos. Muchas gracias, Karen. Continuamos con nuestras preguntas, con nuestras slides o nuestra exposición. Vemos acá, estas son las normas de restricciones a nivel mundial. Ojo, esto no pasa en Venezuela, pero es para que ustedes normalmente entiendan, y es importante que me entiendan, muchas razones en las cuales no todo tipo de lubricante sirve para Venezuela. El combustible diésel como tal tiene bastantes restricciones a nivel global, ¿sí? Porque es lo que les dije, acuérdense que un motor diésel me genera muchísimo particulado y me genera más contaminantes que el motor a gasolina y principalmente el NOx, ¿sí? Por eso los fabricantes de motores diésel comenzaron a tener una mayor exigencia o no los fabricantes, los entes gubernamentales comenzaron a tener una mayor exigencia a los motores diésel, ¿sí? O a los fabricantes de motores diésel, y ellos a su vez comenzaron a exigirle a los fabricantes de combustibles características que les permitieran a ellos cumplir esas exigencias ambientales,
¿sí? Y son esas normativas EPA, o las que ustedes ven aquí, US, y la Euro. ¿Sí? Normalmente la Euro se utiliza en Europa, ¿sí? Las Japan en Asia y las US en Estados Unidos. Venezuela se rige, normalmente nosotros nos regimos por la EPA, que es la US en 1998. Si ven, este es el nivel de características de particulado y ácido que debería generar un combustible diésel venezolano, ¿sí? Por decirlo así, o los que se rigen por la norma EPA US 98, este gran cuadro, ¿sí? A medida que fueron pasando el tiempo y mejorando, vamos a ponerle, o reduciendo los niveles de contaminantes, salieron nuevas normativas como la EPA 2002-2004 o la actual EPA 2016. Si ven, esta es nuestra actual EPA 2016. En pocas palabras, este US 16 son el nivel de requerimiento o nivel de características que debe tener el diésel en generación de particulados y ácidos. ¿Sí? Si ven, este es el nivel a comparación de este gran cuadro. Entonces, ¿qué ocurre? Para que ustedes me entiendan y puedan decir, ajá, pero José, no entiendo lo que me estás queriendo decir. En pocas palabras, en 1998, un camión generaba una cantidad de contaminantes que en la actualidad deberían generarlo alrededor de 65 camiones. ¿Qué quiere decir? De que los fabricantes de camiones comenzaron a generar mayores exigencias o mayores características del diésel, ¿sí? Para poder reducir la contaminación que hay en el mundo. Entonces, por eso es que le puedo decir que en la actualidad las normativas EPA 2016 exigen de que 65 camiones generen lo mismo que generaba un solo camión en el 98 para poder garantizar la reducción de lo que son estos contaminantes o el particulado o el NOx. Y eso ahí donde ha ido la evolución de los motores diésel. ¿Cómo ha sido esa evolución? No sé, Karen, si existe alguna pregunta hasta los momentos. Sí, para poder continuar. José, sí, tengo dos. La señora Jasmine nos pregunta de que hay clientes que dicen que los lubricantes duales se consumen más cuando no es dual. Y tengo otra pregunta del señor José Marcel, que nos dice que de acuerdo a tu explicación, ¿por qué entonces los gilis sintéticos indica que se puede usar tanto en diésel como gasolina y cuál es el mejor para usarlo? Mira, sí, vamos a comenzar con la señora Yasmín. Señora Yasmín, sí, los motores o los equipos, sí, cada lubricante está diseñado para cada tipo de equipo, sí. Los diésel, para diésel, sí, o sea, el Rimula está hecho para Rimula y el Helix para el Helix. No podemos hacer esos cambios. Ojo, no va a generar grandes daños a corto plazo. Los daños se van a venir a largo plazo, que es el problema que nosotros estamos comentando. Para nosotros poder garantizar la vida útil de los equipos, debemos utilizar los equipos tanto para diésel o para gasolina. ¿Sí? Si yo tengo un vehículo a gasolina, debo utilizar un lubricante a gasolina. Si tengo un diésel, utilizarlo un diésel. En el caso del caballero, sí, los lubricantes sintéticos, ciertamente, le digo, Helix Ultra aparece en su pote, aparece que puede ser tanto para gasolina como para diésel. Pero como les estoy explicando, señores, todos los equipos o todos los lubricantes pueden ser duales. Lo que pasa es que no esperes de que un Helix Ultra te vaya a generar el mismo nivel de servicio que te genere un Rimula Ultra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Helix Ultra está diseñado para gasolina y te va a dar los mejores resultados para motor a gasolina, ¿sí? Y el Rimula Ultra está hecho para motores a diésel y te va a dar los mejores resultados para motores a diésel, ¿sí? Entonces, por eso es que digo zapatero a su zapato. Habrá equipos o habrán lubricantes que dicen para duales con la finalidad de aquellas flotas mixtas. Pero si vemos el nivel de servicio de un Shell Helix Ultra, es un servicio en la actualidad, es SN, prontamente vendremos ya con el SP, ¿sí? Pero en diésel es CF.
Entonces, para más o menos llevarlos a contexto, un SN, un SP son los niveles de servicio, las exigencias de los últimos años de los fabricantes de motores a gasolina, pero el CF son las exigencias de aquellos motores como para los años 86, ¿sí? Y me dirán, ajá, José, entonces, ¿por qué aparece eso en Ultra? Porque existen muchas marcas, ¿sí? Por lo menos hace poco vi una marca como un equipo, un vehículo Mitsubishi, camioneta, diésel, año 2020. Y cuando buscamos en su manual, el manual decía nivel de servicio requerido, CF. ¿Sí? Él lo que requería era que el básico fuera, o el lubricante fuera de unas características, ¿sí? De que capaz que un Rimul R4, que es un nivel de servicio 6.4, lo va a superar a creces, ¿sí? Entonces, por eso te digo, muchas veces, y eso lo utilizan normalmente para aquellas flotas que son mixtas, ¿sí? Que tienen una gran cantidad de motores a gasolina y pocos diésel y podemos hacer esos cambios. Pero estamos hablando que eso son adaptaciones que se hacen a aquellos clientes, ¿sí? Que tienen ese nivel de requerimiento. Por eso es que le digo, yo como usuario que compro solamente lubricante para mi vehículo, que es a gasolina, por decir un ejemplo, debo utilizar es un lubricante como Shell Helix, que es un lubricante hecho para gasolina. O si yo soy una flota de transporte que tengo puro diésel, ¿sí? Debo utilizar el Shell Rimula, que es un lubricante diseñado para diésel. No sé, Karen, si necesita, si tienes alguna otra pregunta. ¿Aló, Karen? José, sí, tengo dos. Ya va para retroceder, porque hicieron tres, pero ya una la respondiste. Tengo a David. David nos pregunta que qué pasa si mezclamos un aceite semisintético con uno mineral. Y también nos dice que sí aplica que el 10W40 sea el sustituto del 15W40. Y tengo otra de Leonard, que dice que un cliente de él utilizaba en su vehículo otro diésel 50 y ahora está administrando su motor con Rímula 50 y dice que siempre le merma, que gustaría saber cuál es la respuesta de la merma. Ok. Sí, bueno, vamos a comenzar. La pregunta, vamos a responder la pregunta que siempre me hacen, de que si el 1040 sustituye el 1540. Sí, ciertamente sí. Sí, es la actualización, vamos a ponerlo así, es la actualización del lubricante 1540, señores. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerle, trajimos o tenemos, o Shell actualizó la viscosidad para lubricantes a gasolina, ¿sí? Ya dejamos de trabajar en analógico, ahora somos digital. Por ponerlo para que ustedes me entiendan, el 10W40 es un lubricante de mucho mayor performance, un mejor resultado, una viscosidad de mucho mayor o un mucho mejor resultado que una 15W40. ¿Por qué? Porque me ayuda a ahorrar combustible, que ahorita en Venezuela es importantísimo, ¿sí? Me da un mejor sello en alta temperatura y me reduce los desgastes en arranque en frío, que es realmente el 80% del desgaste a nivel del motor se producen en esos arranques en frío. Y el arranque en frío, señores, es el momento que tú enciendes el vehículo, ¿sí? Todo el lubricante o gran parte del lubricante está en cárter y el tiempo que tarda el lubricante salir del cárter y llegar a lubricar 100% el motor se llama el proceso de arranque en frío. Y realmente para los fabricantes el mayor desgaste, y ojo, esto no lo dice Shell, esto lo está diciendo los fabricantes como Cummins, Caterpillar, ¿sí? O Detroit Diesel. Y dicen de que el 80% del desgaste en sus motores o la reducción de la vida útil de sus motores es producto de ese arranque en frío. Entonces, por eso ellos exigen lubricantes mucho más fluidos como un 1040 o un 040 o un 5W40, los cuales me ayudarían a tener una mejor viscosidad en alta, ser mucho más rápido este proceso de arranque en frío, ¿sí? Y me ayudaría a alargar más la vida útil del equipo. Sí. En el caso del señor que está utilizando un Rímula 50 en su vehículo a gasolina, mira, son muchas variables y que le está consumiendo son muchas variables a revisar. Primero, el Rímula no está hecho para un motor a gasolina, ¿sí? Es un lubricante que su nivel de servicio es CF, ¿sí? SF, o sea, estamos hablando que está hecho para motores de los años 80 para atrás, ¿sí? Y si tiene un nivel de consumo, realmente es por
esa falta de actualización, esa falta de protección que tiene ese lubricante diésel que no está hecho para el motor a gasolina. Entonces, primero que intente trabajar con un lubricante como un 2050 o un Hillis 2050, que es un lubricante hecho para gasolina, para ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Si comienza a tener un consumo mayor al 10% del tamaño de su cárter por cada 1000 kilómetros, ya tiene problemas importantes, puede ser principalmente en los anillos, o puede ser un desgaste importante en lo que es la camisa, pueden ser válvulas, pueden ser los cabezotes, pueden ser muchas cosas, todo depende y sería bueno conocer bien la persona como para darle un asesoramiento más personalizado, pero así a primera les puedo decir, cambien de lubricantes, pero no es que cambien de marca, cambien de familia. Si debes de trabajar con Rímula, trabajen con un Helix, o deje de trabajar un lubricante diésel, trabaje con un lubricante a gasolina, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes, lo que deben hacer en este caso. Y la primera pregunta, Karen, ¿me recuerdas, porfa? Me hablaste de la 1040, la de diésel 50 y la otra era, que fue la primera que me hiciste. No escucho, Karen, discúlpame. Ajá. Ajá, que por qué se torna oscuro un lubricante antes de las horas recomendadas para el cambio de aceite en el caso de las plantas. La señora Yasmira nos dice que si entonces los técnicos recomiendan a los clientes colocar uno más grueso por eso, ¿cuál es la mejor respuesta para el cliente? Mire, señora Yasmira, uno de los trabajos del lubricante, de cualquier lubricante, es la limpieza, ¿sí? Y como les dije en su momento, en el mundo del diésel, principalmente lo que busca un lubricante diésel es remover hollín. El hollín es negro, ¿sí? Si el lubricante está volviéndose negro, ¿sí? Es producto de que está haciendo su trabajo, que está removiendo todo ese hollín que usted está produciendo. Y ojo, y se va a producir porque está quemando diésel, ¿sí? Ahí no hay nada que hacer, es su trabajo, es su forma de hacer. Es como que, no sé, que tú estás viendo alguien limpiando, ¿sí? No sé, el cuarto de tu casa y tú lo regañas porque está limpiando, ¿sí? No, está haciendo su trabajo. Y si él se vuelve negro es porque él debe remover el hollín y se lo tiene que llevar, lo tiene que transportar. Y el hollín es negro y por eso ese color, ¿sí? El lubricante al momento de volverse negro, ¿sí? Es que está haciendo el trabajo de limpieza, ¿sí? El técnico que te diga que tienes que cambiar la viscosidad porque se está poniendo negro el lubricante, sería bueno, no sé, conversar con él y entender las razones, el por qué él dice eso, porque no tiene nada que ver la viscosidad. Por favor, apaguen los micrófonos, ¿sí? Porque no tiene que ver mucho lo que es la viscosidad con lo que es el nivel de limpieza, ¿sí? La limpieza es una cosa completamente distinta y el lubricante debe ponerse negro, ¿sí? Es una de sus características y es más no común de que un lubricante diésel se vuelva negro que una de gasolina, porque el diésel genera muchísimo particulado y muchísimo hollín. Sí, es importante que él haga ese trabajo. Sí, no sé, Karen, si hay otra pregunta. ¿Sí? Sí, tengo varias. Tengo una, la que me quedó anterior, era del señor Leonard, que nos preguntaba Ajá. que si un vehículo, o sea, que había un cliente de él que estaba utilizando otra marca de diésel 50 y ahora está utilizando Rímula 50. Y el cliente le comenta que ha tenido una merma, que le gustaría saber qué respuesta darle al cliente con respecto a eso. Y tengo otra pregunta de un cliente de Instagram que nos está preguntando que cuánto es el kilometraje recomendado para un cambio de aceite de Shell Rímula R250. Mira, el Shell Rimula R250 es un lubricante mineral, ¿sí? Es un nivel de servicio CF y por su viscosidad tiende también a oxidarse muy fácilmente, ¿sí? Por lo consiguiente es un lubricante que no debería pasar de los 5000 kilómetros, ¿sí? Con el caso del señor Leonard, ¿sí? Me imagino que es un equipo a diésel, ¿sí? Y esa merma es producto de que el lubricante está removiendo todo ese hollín que está acumulado y principalmente acá, señores, lo que es la cabeza de pistón, donde van estos anillos. Acá en este punto
se rellena mucho de hollín. No sé si me pudieron ver. En estos puntos se rellena muchísimo de hollín. Al momento que llega un lubricante de muy alta calidad, va a remover ese hollín. Pero ojo, esta merma, este consumo, no es muy elevado, es poco. Es alarmante, pero no va a ser por mucho tiempo. Al momento de que él termine de hacer su proceso de limpieza, ¿sí? Él comienza otra vez a reducir ese proceso de merma. Es algo muy común en en los motores a diésel, porque comienzan lubricantes de buena calidad de limpieza, comienza a remover todo ese hollín adherido a las paredes o adherido principalmente a lo que son las camisas y comienza a retirarlo del sistema, ¿sí? Entonces, esa es la explicación a su cliente. No es que le está generando un daño, no es que el lubricante sea malo ni puyao, por decirlo así, sino que está haciendo su trabajo de remover el hollín acumulado y principalmente es en los anillos. Más bien lo que le está salvando la vida a su motor. Lo que sí en los primer cambio, segundo cambio va a tener una presencia de consumo de lubricante, pero después eso se tiende a estabilizar con el tiempo. ¿Sí? En el caso, ya también es respondiendo el periodo de cambio. No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, tengo varias preguntas. Tengo una pregunta de la señora María Rivera, que nos dice que para el caso de una camioneta Hilux o Mitsubishi, de las nuevas que son a diésel, ¿qué lubricante debería usar? Y el señor Leonard nos pregunta que el vehículo es diésel, solo que el cambio arrímula y dice que se le merma, pero me imagino que ya diste la respuesta. Si quieres me das otra, ya que... Te doy otra. Tengo una del señor Gustavo Salas, donde nos pregunta que qué hay de cierto que a mayor kilometraje del carro se debe incrementar el número de viscosidad del aceite, o si se debe seguir usando la misma viscosidad. Ok, perfecto. Bueno, para responderle al señor Salas, que es más rápido, señor Salas, es una praxis normalmente hecho en la vieja escuela, por decirlo así, de que a medida que iba aumentando el kilometraje, cambiábamos la viscosidad. Eso, las cosas han cambiado, los lubricantes, sus tecnologías han cambiado porque tienen una mejor viscosidad, algo que se llama índice de viscosidad mucho más estable, lo cual le permite un trabajo a muy altas temperaturas, una variabilidad de mayor nivel de desgaste o un mejor sello, pues por decirlo así, dentro del sistema. Por eso te permite prolongar generar mayor vida útil. ¿Qué es lo recomendado? Mantener siempre la viscosidad del fabricante. ¿Sí? Nosotros hemos tenido mi tiempo trabajando con transportes. Yo he tenido clientes en los cuales han superado el 1.000.000 de kilómetros y siguen trabajando con Shell Rimula R4X 15W40. Y era el lubricante que utilizaban desde el momento que sacaron el autobús o la gandola de concesionario. Y pues superaron el 1.000.000 de kilómetros y trabajando con 1540. Y ojo, estamos hablando de Venezuela, no crean que estos son equipos en Colombia o en Ecuador, pero también tenemos muchísimo buenas praxis a nivel global, o por lo menos aquí mismo en Venezuela tenemos equipos que han superado una vida útil por encima del 1.500.000 de kilómetros y siguen trabajando con la misma viscosidad. Lo importante es ser bien constantes en el proceso de mantenimiento y más en los motores diésel, ¿sí? Porque aunque ustedes lo vean bastante robustos, su forma de trabajo, su tipo de entrega de carga o lo que es el torque, hace más exigente al aceite y podemos tener una reducción en vida útil. Por eso es que normalmente el R250 no debería pasar de los 5.000 kilómetros, ¿sí? En el caso, me estabas comentando, Karen, que en los vehículos que actualmente están llegando para Venezuela, estas camionetas diésel, ¿sí? ¿Cuál sería el lubricante idóneo para ellos? ¿Sí? El idóneo hasta los momentos, ¿sí? Es el Shell Rimula R4X 15W40. Y hay muchos que me dirán, sí, pero es que la camioneta me establece un 530 o un 1030. Sí, señores. En la actualidad es el lubricante que nosotros podemos recomendar. No me quiero adelantar mucho a ustedes, pero bueno, hay sorpresas también en un futuro. Entonces, pero en la actualidad la mejor recomendación para estos equipos son el Rimula R4 15W40, porque es un producto
que su nivel de servicio es CI4 Plus, un muy alto nivel de servicio, y estas camionetas, las exigencias no son tan elevadas en lo que es en niveles de servicio, unas son CF, otras son CG, ¿sí? Lo importante, por eso entonces con este lubricante podemos cumplir completamente con todas las necesidades y requerimientos de los fabricantes para estos motores. No sé, Karen, si tengas alguna otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta. El señor César Gabriel nos pregunta que, o sea, nos dice que él actualmente usa el 1540 Rímula y quiere cambiar al Rímula 50, que qué consecuencia puede traer. Y también el señor David nos dice que qué pasa si mezcla un aceite semisintético con un mineral. El señor David, las mezclas entre semisintéticos y minerales no son buenas, ¿sí? Y es como esta mañana que estaba hablando con un representante de venta y le decía así como poner una manera más coloquial para entender todos. Imagínate que estás tomándote un ron 1786, un ron de alta calidad, y viene alguien y por hacerte la maldad te echa un ron 5 estrellas. ¿Te vas a sentir bien? No, no, porque no vas a percibir lo que tú quieres. Tú compraste un ron con un nivel mucho mayor de performance, un nivel de mucho mejor de bouquet, para una sensación mejor, para tener un gusto en tu paladar distinto, ¿sí? Y ahí vienes y no tomas mal ron, sino un ron de menor target, ¿sí? Un ron de menor performance, y lo mezclamos, no pienses que vas a hacer algo bueno, ¿sí? Muchas veces estas mezclas se hacen es como por emergencia. Imagínate, vas en una carretera y tienes, no sé, una merma por X, Y, Z razón, quieres completar nivel, tienes las luces del aceite encendiéndose, puedes hacer eso, pero es como para un llegue, pero no lo hagas como una praxis, ¿sí? No lo recomendamos, nunca te lo vamos a recomendar, ¿sí? Mezclar entre básicos, quiero decir, en un cambio, voy a decir 3 potes de aceite de mineral y uno semisintético o sintético para generar un lubricante de mejor calidad, eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, nuestra mejor recomendación para ustedes es hagan el cambio normal, hagan el cambio como debe ser. Si quieres trabajar con un mineral hoy, sea completamente con mineral. Y si quieres después trabajar con un semisintético, que sea todo con semisintético, ¿sí? Pero esa mezcla de 3 con 1, 2 con 2 o 1 con 2, no lo hagan. No lo hagan porque realmente están invirtiendo mal su dinero, ¿sí? En el caso del caballero que está diciendo que está trabajando con Rimula R4 o un Kinsol E40 y quiere cambiar a 50, ¿qué problemas va a tener? Mira, sí, primero vas a trabajar con un lubricante mucho más viscoso. Bien, eso es lo que tú quieres, chévere. ¿Sí? Pero esto te va a generar aumento de calor dentro de tu motor. Y lo primero que digo es que el motor diésel es bastante caliente. ¿Sí? Entonces, al momento de tus arranques en frío, ¿sí? No vas a tener la suficiente caudal de viscosidad, un arranque en frío bastante rápido. Por decir un ejemplo, un SAE 50 tarda alrededor de 1 minuto y medio, ¿sí? O lo que son 90 segundos en salir del cárter y lubricar todo el motor. Un 15 OLE40 lo hace solamente en 45 segundos. Y tú miras, ay, José, pero solamente la diferencia son 45 segundos. Sí, pues son 45 segundos hoy, más 45 segundos mañana, más 45 segundos por 365 días al año, y estás trabajando como 4 horas, ¿sí? Al año, tu motor sin nada de lubricante. Y si tú en el camino te paraste para almorzar y apagaste tu vehículo, ¿sí? Vuelves a generar esos 4 horas y la duplicamos. Pues ya no serían 4, sino serían 8. Y a cada vez que prendes y apagues el motor, vas a generar ese arranque en frío y vas a aumentar más horas de trabajar sin nada de lubricante, ¿sí? Otro daño que puede generar, además de aumento de temperatura y aumento de desgaste en tu motor, ¿sí? Puede generar problemas, sí. ¿Por qué? Porque muchos de los motores a diésel tienen sistemas de lubricación por inyección, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el lubricante sale por una galería del motor, entra, cae un chorro exactamente del mismo caudal
y entra un orificio en el cigüeñal. Y ese orificio, el cigüeñal, lo que hace es que el lubricante lo desvíe y pueda lubricar o inyectar el lubricante para lo que es que le caiga el aceite a la cabeza o la parte de abajo de la cabeza del pistón y lubrique lo que es el pistón y por consiguiente las camisas. Si tú aumentas la viscosidad, haces que ese chorrito de aceite sea mucho más débil. Por lo tanto, no vas a garantizar de que llegue la misma cantidad o la cantidad que necesita tu motor a lubricar todo el equipo. ¿Sí? Por eso siempre recomiendo mantener la viscosidad del fabricante. Por eso les digo, tenemos clientes acá en Venezuela que tienen más de 1 millón de kilómetros y siguen trabajando con Shell Rimul R4. Y es el mismo lubricante que utilizaron desde que salieron los equipos del concesionario. Entonces, señores, esos cambios de viscosidad, hacerlos por hacer, no es bueno. Evitémoslo. Mantengamos siempre la viscosidad que establece el fabricante. Entonces, para continuar con este slide, Karen, y más adelante volvemos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver lo que es la evolución del motor, ¿sí? El motor, como tal, comenzó en el mundo a ponerle de transportes, por decir así, o el mundo de carga pesada alrededor de los años 40 como tal, o los años 20 para ser exacto, ¿sí? Después realmente su boom fue a partir de los años 40, gracias a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Comenzaron a tener una mayor aceptación en el mundo como una opción para principalmente utilizarlos como en los equipos de carga. Pero no cambió mucho de sus primeros diseños hasta los años 70, en los cuales comenzaron a ver el diseño de que necesitaban mejorar el proceso de combustión del diésel, ser un proceso mucho más eficiente y más óptimo, ¿sí? No tener esa combustión tan incompleta que tenían normalmente antes de los años 70 y por eso generaron o crearon lo que fue el turbocargador, el turboalimentador, ¿sí? Los cuales esto nace gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque realmente el turbocargador no nació en los años 70, nació en los años 40, pero era utilizado principalmente en las aeronaves o las naves de combate, ¿sí? Lo que hicieron fue adaptar esta tecnología a los equipos de carga, ¿sí? Entonces en los años 70 comenzaron a utilizar los motores turbocargados, ¿sí? Dentro de los sistemas de carga. Otro de los diseños fue lo que fue la distribución o la evolución de la cabeza de pistón, generando unos anillos mucho más gruesos para garantizar un mejor sello y que el hollín no me generara más daños en el sistema, ¿sí? Esto siguió evolucionando hasta lo que fue en los principios de los años 90, con lo que viene la mayoría de las regulaciones de los entes internacionales como EPA, ¿sí? O esta US o las Euro, en los cuales comenzaron a generar un nuevo sistema de inyección que permitía de que el motor comprimiera más el pistón, ¿sí? O si quisiera más compresión para también que generar una mayor combustión, una eficiencia mejor en la combustión, y comenzaron a diseñar esto lo que es el sistema EGR. El sistema EGR es un sistema de recirculación de gases. ¿Sí? Como les digo, ellos como buscaban era ser más amigable al medio ambiente los equipos diésel. Entonces, ¿qué generaron? Generaron este sistema EGR, que en pocas palabras es parte de los gases producto de la combustión, alimentaban otra vez al sistema de combustión. ¿Qué quiere decir? Se abría la válvula de escape, salía el gas producto de la combustión, parte de ese gas producto de la combustión se separaba, ¿sí? Y volvía otra vez a entrar al sistema de admisión, ¿sí? Eso iba a reducir los contaminantes del medio ambiente y el particulado, ¿sí? Pero siguieron exigiendo más estos entes regulatorios y comenzaron ahí a generar lo que es los filtros de particulados diésel. Muchos de los equipos, después de los años 2009, 2010, ya comenzaron a venir con este tipo de filtro, este filtro particulado, que lo que busca es agarrar la mayor cantidad de partículas o de hollín y evitar que vayan al medio ambiente, buscando ser un motor mucho más amigable. ¿Sí? Y la última, y esta es la más nueva, esta por decir es lo más nuevo, lo último en tecnología de amigable medio ambiente son los sistemas SCR, que son sistemas en los cuales se inyecta
al catalizador o lo que es el filtro de partículas, se inyecta una mezcla de agua rica en urea. ¿Sí? Esto es con el fin de que por procesos físico-químicos se produzca, debe de producirse NOx, se produzca vapor de agua, generando que el diésel en la actualidad, estamos hablando de los diésel de última generación, sean la mejor opción para muchos vehículos cotidianos, ¿sí? Ya que generamos menos contaminación de lo que hacen los vehículos a gasolinas actuales. ¿Sí? Por eso normalmente ya marcas como BMW o Mercedes-Benz ya comenzaron a sacar sus sedanes desde el año antepasado, comenzaron a sacar sus vehículos tipo sedán, pero con motor a diésel, ¿sí? Generando un mayor ahorro de combustible para los consumidores y reducción de lo que es la contaminación al medio ambiente, ¿sí? Ya que en estos países todos los usuarios de vehículos deben pagar un impuesto por contaminación al medio ambiente. Entonces, si tú utilizas estos tipos de vehículos, más bien te reducen esos impuestos y pues ahorrar pues dinero tanto por combustible como por los niveles de impuestos. Eso es algo ya, un estándar que se está generando y principalmente viene de Europa y por eso normalmente vemos muchos vehículos en la actualidad vienen a ser o está viendo un nuevo crecimiento del motor diésel, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los motores diésel generan, o por lo menos generando la primera variación, teniendo un tubo cargador, generé que los motores fueran más pequeños, pero tendrían tener más temperatura, o sea, iban a ser mucho más calientes, iban a generar mucho más presiones. Entonces era una mayor exigencia que le estamos estableciendo al lubricante. Entonces los lubricantes comenzaron a generar unas nuevas formulaciones para poder tener una mejor estabilidad térmica y poder oxidarse menos, ¿sí? Después con la aplicación de lo que es los nuevos diseños o los nuevos tiempos de inyección, más lo que es los sistemas EGR, ¿sí? Me hicieron más bien de que los motores se enfriaran mucho más, pero eso me generaba mucho más hollín, ¿sí? Y ese hollín me generaba también mayor presencia de ácidos. Entonces ahí hicieron de que los lubricantes generaran un mayor control de hollín, o sea, que fueran mucho más limpios y tuvieran una mayor capacidad de soportar la corrosión o estos ácidos, ¿sí? Y por último, que son los nuevos lubricantes, necesitábamos generar menos partículas y ser más amigables, generamos un incremento en el nivel de acidez y de hollín, mucho más. Pero por eso los lubricantes tuvieron que adaptarse a esos cambios y tuvieron que tener menos ácidos en sus básicos y menos fósforo, principalmente para no generar tanto particulado. Entonces tendrían que ser más limpios y soportar más ácidos que lo que generaban anteriormente. No sé, Karen, si hay alguna pregunta. Sí, tengo una. El señor Ender nos dice que él tiene una flota de transporte, Mapvision, y usan R250. En el manual, según el manual, los cambios se realizan. Te dejé escuchar, Karen. Ajá. El señor Ender, perdón, no había activado el micrófono. El señor Ender nos comenta que él tiene una flota de vehículos Mapvision y están usando el R250, pero según el manual, los cambios se realizan a los 7.000 kilómetros y ellos lo están realizando a los 10.000. Si tienen alguna, o sea, ¿qué consecuencia podría tener? Y el señor Wilmer dice que cada cuánto se cambia un Rímula R4X. Ok. Mira, el Rimula, vamos a ponerlo así, el Rimula R4X, su periodo de cambio está entre los 7.000 a los 10.000 kilómetros por el tipo de básico 1, pues un básico grupo 2, un básico, vamos a ponerlo, hidrotratado, en el cual es un básico en el cual tiende a degradarse mucho más lento. Y adicionalmente el Buenas tipo de tardes, limpieza. habla Humberto Villamizar de Matadero Fica Turnero. Karen, por favor, colócame en mute. Disculpen. Bueno, vuelvo otra vez con el punto. Es un lubricante mineral, pero es un básico grupo 2, con un básico que tiende a ser mucho más estable, por lo tanto el lubricante puede durar mucho más en el motor, puede durar entre 7.000 a 10.000 kilómetros,
normalmente el periodo de cambio, ¿sí? Entonces un lubricante, vamos a ponerle un mejor performance, no vamos a hablar calidad, sino performance, ¿sí? El señor que tiene su flota de McVision, ¿sí? Le comento, nosotros, al momento cuando éramos Shell, nosotros trabajábamos directamente en Venezuela, ¿sí? Y el periodo de cambio ciertamente era de entre 7.000 a 10.000 kilómetros, que eso era lo que ellos establecían, pero lo establecían con Rimula R4, ¿sí? Que era el Rimula en ese momento era su primer nombre fue Rimula Super, después del 2010 cambió a nombre Rimula R4. Ese periodo de cambio ciertamente era con Rimula R4 15W40, por las características que le estaba explicando ahorita. Un Rimula 50, por las características de su básico, que es un básico grupo 1, es un básico mineral, ¿sí? No dura mucho más de 5.000 kilómetros, ¿sí? 5 o 6.000 kilómetros. ¿Sí? Eso también depende mucho también del muñequito detrás del volante, ¿sí? Si es conocido como pata de plomo, puede durar menos tiempo que lo que duraría a poner un transportista mucho más consciente, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta persona que está utilizando este producto por mucho más tiempo? Estamos teniendo mayor acumulación de hollín en el sistema y mayor presencia de ácidos por más tiempo de lo que usted debería tener. Eso lo que reduce es la vida útil, ¿sí? Porque como estamos presentando mayor corrosión dentro del sistema, que son los ácidos que están presentes acá en el motor. ¿Dónde vienen esos ácidos? Esos ácidos normalmente vienen desde el mismo combustible, ¿sí? Entonces esos ácidos por producto de la combustión, ¿sí? O sea, por lo menos el diésel es muy rico en hidrocarburos. Uno de esos hidrocarburos es azufre, ¿sí? Ese azufre por el proceso de combustión, estas sales azufradas por el proceso de combustión generan ácido sulfúrico, ¿sí? Si yo tengo mucho tiempo ese ácido sulfúrico me comienza a corroer las piezas, ¿sí? Y voy a reducir, o para entender, esas piezas se vuelven mucho más porosas, pues, y tiende a aumentar la fragilidad, a llegar a un punto que puedas romper una biela o partir una camisa, ¿sí? Y es producto de la acumulación de estos ácidos en el sistema, ¿sí? Como le digo, eso no va a ocurrir a primeras, eso va a ocurrir con un periodo de tiempo prolongado. O sea, en pocas palabras, estamos reduciendo la vida útil de nuestros equipos, ¿sí? A la persona del transporte, nuestra mayor recomendación a usted, si quiere, pues bueno, ahorita más puedes ver acá en cada uno de nuestros slides, dirección de Instagram, ¿sí? Y también al final vamos a dejar nuestros números para si quieres nos puedes contactar para darte una mayor, o vamos a poner un asesoramiento mucho más personalizado para tu tipo de trabajo. Porque tan como te dije, todo va a depender también mucho del muñequito detrás del volante. Sí, no sé, Karen, si hay otra pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Voy con una del señor Gustavo Salas, que nos dice que cuál es la recomendación, diferencias y uso adecuado de los lubricantes hidráulicos para los tractores. Ejemplo, el hidráulico 68 y agrofluido. Esa es una de las preguntas. Si quieres, déjame contestar esta. Sí, Okay. Mira, el hidráulico 68 normalmente, señor Salas, está diseñado no para equipos agrícolas. Él está diseñado principalmente para equipos industriales. ¿Sí? Para equipos agrícolas es mejor trabajar con lubricantes diseñados para tractores. El de nosotros se llama Shell Spyra S4TXM. ¿Sí? Es un lubricante que normalmente es conocido como el agrofluido. ¿Sí? Es un lubricante que tiene una alta capacidad de transmitir potencia, pero también tiene una gran capacidad de evitar la presencia de espuma, que es lo principalmente que tú necesitas en tu tractor. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si utilizo un 68? ¿Sí? El 68 es un hidráulico, ciertamente, pero esta es una viscosidad, vamos a ponerle algo elevada para lo que tú necesitas, ¿sí? Y eso me produciría un aumento o una degradación muy rápida del lubricante. O sea, lo que se dice haría que el lubricante se oxidara antes de tiempo. Por eso lo más recomendable para tu tractor es trabajar con un lubricante hecho para tractores como el Shell Spyra S4TXM, ¿sí? Es un lubricante en el cual tiene una viscosidad 10W30 que sirve para la transmisión, sirve para lo que es el toma potencia, ¿sí? Que es el sistema, normalmente que es el sistema hidráulico, hace que sea mucho más eficiente y transmite mejor la potencia, o
también para lo que es los frenos sumergidos en aceite. Entonces, realmente no estoy tomando, diciendo de que es una mala praxis, no, estoy diciendo en pocas palabras que podríamos utilizar un mejor producto que esté diseñado para ese trabajo, como lo que siempre digo, zapatero a su trabajo, a su zapato. En el caso, existen también algunos equipos de maquinaria pesada que sí recomiendan, es un hidráulico 68, un hidráulico 46. Aquí en estos casos sí es importante utilizar lo que establezca tu fabricante, ¿sí? Por lo menos este lubricante que lo estoy explicando, que es el Shell Spyra S4TXM, es el lubricante que utiliza John Deere y sus Massey Ferguson, ¿sí? Todos los Massey Ferguson a nivel mundial salen con este lubricante, ¿sí? Entonces es la mejor recomendación para los tractores. No sé, Karen, si tienes, hay otra pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Te voy a hacer dos que nos llegaron por el live en Instagram y continúo con las que tenemos aquí en el chat. Nos preguntan que según él dice que se fabrica en Venezuela por el alto contenido de azufre que se posee en la industria petrolera, el Rímula 50 y el R4 y el 1540 se adaptan a los estándares de los motores venezolanos, que sí, eso es cierto. Y tengo otro que dice que el Rímulo 50 se está produciendo en Venezuela o si es netamente importado. Ok, ya. Ya, porque esto es importante y me da la apertura para este slide, ¿sí? Señores, les estoy presentando en este momento las características del combustible venezolano con relación a por lo menos características de un combustible de mayor exigencia como el americano, ¿sí? El combustible venezolano se rige por las normativas COENIN, ¿sí? Y la COENIN se rige por las normativas EPA 1998, en las cuales EPA establece de que el combustible no debe superar de 35% de particulado al medio ambiente, que es el hollín, ¿sí? Y no debe pasar un 35% de NOx al momento de su combustión, ¿sí? Para eso, el combustible debe tener 35.000 partes por millón de azufre como máximo. Quiere decir que el combustible venezolano tiene esta cantidad de partículas de azufre dentro de sus características, ¿sí? Quiere decir que en un litro hay 35.000 partes de ese litro, que es normalmente azufre, ¿sí? El EPA 2016, que es normalmente que está utilizando hoy en día en Estados Unidos, ¿sí? Establece de que el combustible tiene que tener un 85% menos de particulados, quiere decir que debes producir solamente un 15% de partículas y tan solo un 10% de NOx en su proceso de combustión. Si vemos, ya vemos la diferencia con el venezolano. Y para ello, el combustible en Estados Unidos no debe pasar de 15 partes por millón de azufre, ¿sí? Por eso, en el mundo, ¿sí? Los lubricantes tienden a durar mucho más que lo que duran acá en Venezuela. Y ciertamente lo que dijo el cliente, por eso es que el Rimul R250 y el Rimul R4, ¿sí? Sus formulaciones pueden trabajar, ¿sí? Y pruebas que hemos hecho a nivel nacional lo han demostrado, pueden trabajar con el combustible venezolano, ¿sí? Si tuviéramos un combustible mucho más limpio, pudiéramos tener un mejor resultado. Quiere decir, pudiéramos tener un periodo de cambio un poco más largo. Pero en la actualidad el combustible venezolano, y menos hoy por hoy, tiene vamos a ponerle este nivel de pureza como lo que podemos nosotros conseguir en nuestros países. Y por eso es que muchas veces clientes, o el año pasado era muy normal, este año ya la cosa ha bajado bastante, ¿sí? Clientes iban a otros países, compraban productos en otros países y lo querían aplicar acá en Venezuela y no le dan el mismo resultado. Es producto principalmente del combustible venezolano. Por eso Shell o nosotros como tal, somos bien cuidadosos al momento de traer el producto para acá en Venezuela. El producto Rimula o el producto de Shell en la actualidad no se produce en el país, pero a nivel de toda Latinoamérica solamente se producen en dos plantas, en Brasil
y en Estados Unidos, pero es todo, eso es un modelo de negocio que diseñó Shell hace muchos años. ¿Sí? Comenzó a generar el cierre de sus plantas a nivel de toda Latinoamérica y centralizó todo el proceso de producción a 2 plantas, la de Brasil y la de Estados Unidos, ¿sí? Garantizando los procesos de producción en ambas. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que pasa en Venezuela, ojo, lo pasa en Colombia. Colombia tampoco produce. Colombia lo que hace es importar todo el producto al país. ¿Sí? Lo mismo pasa en Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Centroamérica, ¿sí? Hacen la producción es en otras plantas. ¿Sí? No sé, Karen, si tenga otra pregunta. Sí, sí tengo otra pregunta. Una de las preguntas que tenemos es que nuestro Rímula 50, si cumple con las especificaciones de CJ4. No, el Rimula se encuentra la mayor especificación. La mayor especificación del Rimula R250 es CF, ¿sí? CJ4 o CK4 son especificaciones mayores y lo vamos a ver en el siguiente slide, ¿sí? Para poder explicarles a ustedes bien claro lo que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos acá a continuar con este slide. ¿Cuál es el foco como tal? El foco de los lubricantes es a nivel mundial, ¿sí? Y el foco de los lubricantes, dice, a nivel mundial se caracterizan en 3 puntos importantes. Uno, durabilidad, la durabilidad del motor, en pocas palabras, que dure más el lubricante, los periodos de cambio sean mucho más prolongados, ¿sí? Y poder alargar el periodo de cambio de los equipos. La vida útil de los equipos. Para eso establecieron unas formulaciones mucho mayor con antidesgastes, ¿sí? Para eso, para tener mayor aditivo antidesgastes, los fabricantes comenzaron a agregarles más fósforo, más azufre, más zinc, más magnesio. Normalmente son aditivos utilizados como antidesgastes, ¿sí? Pero también tenemos que durar más, pero también tenemos que ser más económicos en el ahorro de combustible, o sea, Karen, ahorrar más el buenas combustible, tardes. tener También un Roberto mayor Villamizar de periodo. Finca Matadero de Turmero. ¿Se está escuchando, por favor, Karen? Sí. Para incrementar mayor ahorro del combustible, ¿sí? Los fabricantes, los lubricantes, lo quisieron generar un lubricante menos viscoso o más fluido, ¿sí? Que tuviera un mejor índice de viscosidad y que tuviera mayor niveles de antidesgaste. Para eso tendríamos que aumentar más fósforo, reducir el azufre dentro de los lubricantes, aumentar más el zinc y el magnesio y comenzar a generar los lubricantes multígrados, ¿sí? Y de último, comenzar a reducir lo que son las emisiones, ¿sí? Para poder reducir las emisiones debemos caracterizar por tener una durabilidad en condiciones más severas de trabajo. Entonces necesitamos producir menos NOx y menos partículas. Y para eso los fabricantes en la actualidad de lubricantes generaron lubricantes con bajo contenido de SAPS. ¿Sí? Los bajos contenidos de SAPS, que digamos que un lubricante de bajo contenido de SAPS son lubricantes que son con muy baja cantidad de fósforo, azufre y magnesio. Por eso en la actualidad nosotros podemos hacer una revisión de productos con bajo nivel de SAPS y tienen muy bajo contenido de estos tipos de características dentro del perfil del lubricante, ¿sí? Eso es una característica, pero por lo menos acá en Venezuela, ¿sí? Y ahí es cuando nace esto, para poder tener un producto bajo nivel de SAP, necesito tener bajo nivel de azufre en el combustible, ¿sí? Por eso estos productos de bajo nivel de SAPs no funcionan para Venezuela y es lo que estaba comentando el cliente hace rato, ¿sí? Porque nuestros productos en la actualidad son productos que pueden trabajar tranquilamente con el combustible venezolano. Pero sí quisiera poderles a ustedes explicar esto, que es el nivel de servicio. El nivel de servicio, señores,
normalmente es algo adicional que me va a entregar el lubricante. Es la protección adicional que me va a entregar el lubricante. ¿Sí? El nivel de servicio, por lo menos, que tenemos acá, nos caracterizamos con el nivel de servicio API, ¿sí? Y el nivel de servicio API se caracteriza por tener la primera letra, es la letra C, que normalmente está relacionada por el tipo de motor. La C es de compression. La segunda letra está relacionada normalmente con el año de fabricación del motor, ¿sí? Como ven, a medida que se va actualizando la fecha, vamos a ponerle, está más cerca de la K o es mayor el nivel de servicio. Quiere decir que los motores 2016 necesitarían un lubricante CK, ¿sí? Y motores más antiguos requerirían características más bajas. Por lo menos un ejemplo, el Shell Rimul R250 es un nivel de servicio CF. Quiere decir que es un lubricante que está hecho para motores año 1983 para atrás. Nuestro producto, Shell Rimula R4 CI Plus, puede trabajar con vehículos desde 1900, 2000, por decir, para atrás. Ustedes dirán, José, pero ¿qué vamos a hacer con los vehículos que tenemos más nuevos? ¿Sí? Aquí es donde tienen la limitante del país. ¿Sí? Y es producto, normalmente es por el tipo de combustible. El combustible en Venezuela es bastante contaminado en azufre. Y eso me generaría una mayor dilución del combustible. ¿Sí? Ojo, esto no estamos hablando que esto solamente pasa, ¿cierto? Esto pasa con todos. ¿Sí? Entonces necesitaríamos trabajar con un lubricante con bajo contenido de alto contenido de SAPs. ¿Cómo así? Lo doy con esta característica. ¿Sí? Los lubricantes API CH4, ¿sí? Son para vehículos años 1998, un ejemplo. Un lubricante con alto contenido de SAPs, ¿sí? Con una moderada dispersión de azufre, ¿sí? Y puede trabajar con diésel hasta 0,5% de azufre. Normalmente su nivel de TBN es de 10. El CI4 como el R4, nivel de servicio API CI4, ¿sí? Vemos es un lubricante con alto nivel de SAPs, ¿sí? Puede tener un alto nivel de azufre, puede llegar a tener hasta un 0,5% de azufre. Igual los que se diseñaron en hasta el 2006, que es un nivel de servicio API CI4 Plus, como nuestro Rimul R4, es un lubricante con alto nivel de SAPs, ¿sí? Una dispersancia de azufre y puede trabajar con un diésel de alto nivel de azufre, hasta un 0,5%. Ya un nivel de servicio API CJ4 o CK4, que son los últimos dos niveles de servicio, necesitan bajo y mínimos niveles de SAPs. O sea, son lubricantes con nada de aditivos ni de fósforo ni de azufre, ¿sí? Y poco particulado, ¿sí? Pero solamente pueden trabajar con diésels por debajo de 0,005% de azufre o de 0,01% de azufre. Por eso no traemos para acá estos tipos de lubricantes para Venezuela. Entonces somos bien, vamos a ponerle, selectivos al momento de tener un lubricante acá. Por eso el lubricante acá en Venezuela y diésel, antes de nosotros poderlo comercializar, hacemos bastantes pruebas para poderle asegurar al cliente su buen resultado, su buen performance en el país. ¿Sí? Entonces, por eso solamente acá en Venezuela podrán trabajar bien los lubricantes que estén dentro de estas características de servicio, entre servicio API CH4 a API CI4 Plus. ¿Sí? Por lo menos una de las que, para que ustedes me entiendan y poder, no sé, Karen, si tienes alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. Perdón, pasa es que tuve un problema de conexión y cuando se volvió a conectar perdí las dos últimas preguntas que tenía en el chat. Las personas que la escribieron, porfa, si me la pueden repetir si Quintero no ha dado respuesta a la misma. Y tengo una pregunta que nos pusieron en Instagram por el live. El señor Alejandro nos dice que él actualmente está usando el 15, el Rimul R4X, pero que el camión ya tiene un consumo considerable. Y él dice que si para sacarle más provecho a su unidad, es bueno hacer el cambio al R250.
Ok. Mira, para el señor que tenemos en Instagram, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Soy muy sincero, si ya tienes un consumo considerable, tienes que ir programando una revisión de tu motor. Tienes que pararlo, abrirlo, ¿sí? Y comenzar a hacer una revisión de lo que son las camisas y anillos principalmente. O puedes tener algún problema a ponerle, en las válvulas, ¿sí? Puede ser de que las válvulas no estén bien calibradas y puedes tener algún problema ahí, ¿sí? Ahí puedes escribirnos en Instagram y poder personalizar más nuestras recomendaciones a ti, porque bueno, dependiendo de la característica del consumo, podríamos decirte qué es lo que debes reparar, ¿sí? Pero realmente ya debes ir planificando un trabajo un poco mayor a tu vehículo, ¿sí? Si quieres alargar y cambiarlo a un 50 por estas características, ojo, lo puedes hacer, pero esto lo que te va a dar es un poco más de vida para que vayas buscando la plata para hacer el trabajo del motor, ¿sí? Y es lo que yo normalmente le digo a los clientes. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero ten por seguro que debes cambiar un 1540 otra vez porque no vas a alargar mucho la vida de tu motor. Si ya tu motor ya está en su curva, de la bañera se cayendo, entonces ya tienes que entender de que vienes pronto o dentro de poco tiempo, tienes que hacer algún tipo de overhaul, ¿sí? Pero eso vamos a ir desarrollando si quieres cuando nos escribas y podemos tranquilamente por Telegram, por Instagram o por WhatsApp darte las mejores recomendaciones a ti y encanalar todo lo que es el proceso por medio de nuestros distribuidores. ¿Sí? Esto es una característica, señores, para que ustedes me entiendan lo que yo hablo con un producto de bajo nivel de SAPS. ¿Sí? En mano izquierda vemos el Shell Rimul R4X. La segunda pregunta. No sé, Karen, discúlpame, perdón. Gracias, Sí, Carlita. ya me pusieron las preguntas. La señora Zuleida nos dice que si un lubricante diésel 50 con especificación CF2 puede ser utilizado en vehículos pesados a 4 tiempos. Y tengo una pregunta de la señora María Rivera, que dice que un periodo de cambio el periodo de cambio es aproximadamente de 7.000 kilómetros, pero se miden en kilómetros recorridos. Cuando es un periodo estacionario, ¿cómo se aplica el cambio al tiempo del lubricante? Buenísima, buenísima las dos preguntas, ¿sí? En el caso de la primera pregunta, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? De los niveles de servicios, si vemos los niveles de servicios de diésel, normalmente están caracterizados por tener estos números, 4 o 2, ¿sí? Los servicios que tengan el número, por decir 4, dicen que son diseñados para motores turbo cargado 4 tiempos, ¿sí? Los que no tengan el 4, señores, son lubricantes que son hechos para motores diésel solamente por aspiración natural. Quiere decir que no tienen turbocargador. Porque normalmente el turbocargador exige una lubricación adicional, una protección adicional contra el hollín, ¿sí? Para evitar problemas en el turbo, ¿sí? Los que dicen que son número 2, como en el caso que me están comentando, un CF-2, que son lubricantes turbocargados 2 tiempos, ¿sí? Aquí este lubricante no es recomendado para trabajarlo dentro de un motor a diésel 4 tiempos porque tiene aditivos adicionales para soportar la dilución de combustible. Sí, acuérdense que el motor combustible 2 tiempos, ¿sí? Él trabaja normalmente la gasolina, o en este caso diésel, el diésel trabaja con el lubricante, aunque el lubricante no está de la mano en un diésel como lo ocurre normalmente en una moto 2 tiempos o una motor de gasolina 2 tiempos, están en condiciones por separados, pero tienden a contaminarse muy fácilmente, ¿sí? Estos tipos de lubricantes. Entonces, estas aditivaciones están hechos completamente distintos. ¿Qué puede ocurrir dentro del motor? Puede generar presencia vamos a ponerle, de ceras, ¿sí? O lacas, lo cual te produce, vamos a ponerle, una ineficiencia en el desarrollo o lo que es la distribución de energía dentro de tu motor, ¿sí? En el caso de la segunda pregunta, Karen, ¿me podrías ayudar?
que se me fue. Sí. El caso de la segunda pregunta, tengo dos similares. Entonces, nos dicen que con respecto al que el cambio de aceite o de lubricante es aproximadamente de 7.000 kilómetros, pero ellos lo miden en kilómetros recorridos. En las horas, Entonces, gracias. entonces quieren saber cuánto es el tiempo con respecto al estacionario. Gracias, gracias, sí. Normalmente, cuando estamos hablando ya de trabajos estacionarios, ¿sí? Si tu periodo de cambio son 5.000 kilómetros, ¿sí? En horas tendríamos que estar traduciéndolo como alrededor de 150 a 200 horas de trabajo, ¿sí? Todo va a depender del muñequito detrás del volante. Ya cuando nosotros llevamos al tipo de cambios ya por tiempo, es muy, muy, muy importante hacer un seguimiento o monitoreo a los equipos con análisis de aceite usado para poder garantizar y que el equipo también tenga el orómetro, ¿sí? Para poder garantizar unos periodos de cambio adecuados e ideales de acuerdo a sus condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, es para que ustedes poder entender esto. Disculpen, acá. Acá, como para ustedes entender, o el foco de lubricantes en Venezuela, ¿sí? Estos son dos productos de Shell, son primos, ¿sí? Les presento el Shell en la mano izquierda, el Shell Rimula R4X, ¿sí? Que es el que utilizamos acá en el país, un nivel de viscosidad 15W40, un índice de viscosidad, si vemos de 139, un porcentaje de azufre en su mezcla de 1.45%, ¿sí? Un TBN de 10,5 y un grupo de básico 2. Él cumple con los niveles de servicio CI4, CH4, CG4 y todo esto. Además de muchísimas otras características de fabricantes como Diesel, Detroit, Mack, Kenworth de la montaña. ¿Sí? Entonces, son otras características de otras aprobaciones de los OEMs, que muy pocos lo pueden hacer. Les presento a su primo, ¿sí? El Shell Rimula R4L. Este es el lubricante Rimula más vendido en Estados Unidos. ¿Sí? El Rimula R4L, pero es un lubricante de bajo contenido de SAPS. ¿Sí? Por eso no lo traemos a Venezuela. Si ven, mismas viscosidades, mismo índice de viscosidades, pero que cambia el TBN, que es el TBN, para que ustedes entiendan, señores y señoras, es una cantidad de antiácido que tiene el lubricante, ¿sí? O es una cantidad o un contenido alcalino que tienen los lubricantes, que es el único medio que puede atacar esos ácidos producto de la combustión, ¿sí? Mientras más azufre tenga tu combustible, más antiácido necesitas para poder atacar la corrosión producto de la combustión, ¿sí? Como ven, el TBN del X es mayor, ¿sí? Que el L, ¿sí? Entonces, por eso no traemos, por lo menos para Venezuela, el Rimula R4L, ¿sí? O un producto de bajo contenido de SAPS, de por sí si ven su nivel de clasificación API SK4, que es la última clasificación API que salió a nivel global, ¿sí? Pero no lo traemos porque nuestro combustible en Venezuela es bastante contaminado de azufre y al momento de hacer el cambio con estos tipos de productos, el costo-beneficio, o sea, en pocas palabras, el periodo de cambio va a ser bastante, bastante bajo porque el lubricante se va a consumir rápido, ese número TBN o esa cantidad alcalina que tiene el lubricante. ¿Sí? Entonces, no sé, Karen, si hay otra pregunta adicional. Sí, tengo una pregunta que nos hicieron directamente por el teléfono de Disloop Contigo. El cliente tiene un Mazda 3 1.6 año 2008. Desde que salió de la agencia está usando Shell Hillis Ultra 5W40, pero ese motor a nivel mundial es recomendado que utilice el 5W30. Él nos pregunta que si puede bajarlo teniendo ya 130.000 kilómetros. Mira, de poder bajarlo lo puedes hacer. Tu motor está diseñado para trabajar con un SAE 30 o en este caso un 1030, un 530. ¿Sí? Lo importante es hacerle un seguimiento bastante exhaustivo, continuo a tu motor, viendo a ver que si tiene algún tipo de consumo o no de lubricante. ¿Sí? Si tiene algún tipo de consumo, ese consumo no debe pasar del 10% del tamaño de tu cárter por cada 1000 kilómetros. Si eso ocurre,
ya existe algún desgaste y ojo, es un desgaste, un desgaste que tienes por el trabajo día a día. Todos los motores van a tener ese desgaste, ¿sí? Entonces, revisar si ese periodo de trabajo, o sea, o ese consumo no supera el 10% del tamaño de tu cárter por cada 1000 kilómetros. Y hay un paradigma que existe y mucho en este país, mucho, ¿sí? De que el lubricante no se debe consumir. Ojo, hay muchísimas marcas de lubricantes a nivel global que establecen parámetros de consumo del lubricante. Y no estoy queriendo decir con esto que nuestra marca de consumo, no, sino que vamos a comenzar a generar y romper paradigmas. Por lo menos un Mercedes-Benz, ¿sí? Normalmente él establece que en sus vehículos, desde el año 2007, 2003 para atrás, pueden tener un nivel de consumo mayor del 10%, del 12% del tamaño de su carta por cada 1000 kilómetros, que no puede pasar de eso. Más bien, muchos mecánicos de esta marca dicen de que él debe consumir, ¿sí? Porque el lubricante pasa y recubre la cabeza del pistón y es una de las partes del diseño de este tipo de marca. Entonces, por eso le digo, es importante estar claro de que no es que el consumo sea algo maligno, sino si el consumo es excesivo de lubricante es algo maligno, sí, pero es importante hacerle esa revisión constante una vez a la semana de la varilla, ¿sí? Y ver si el consumo existe o no. Puede ser de que cambias al 30 y no existe ningún tipo de consumo, y si existe algo de consumo, hacerle el seguimiento para más o menos tú cada 1000 kilómetros ver cuánto estás consumiendo. Si el consumo es mucho mayor al 10% del tamaño de tu cárter, ya tienes un desgaste, ¿sí? Ahí sí te recomendaría pues mantener el lubricante que sigues trabajando, ¿sí? En pocas palabras, en resumen, uno, los motores diésel están diseñados para trabajo por medio de presiones y temperaturas. Es su diseño del trabajo, ¿sí? Tiene que ser más eficiente, es mucho más eficiente que en consumo de combustible, por eso los lubricantes por eso los motores diésel o los vehículos diésel tienden a tener un menor consumo de combustible por cada kilómetro recorrido. Por su proceso entregan más torque y potencia, por eso son los reyes en lo que es la carga pesada, o normalmente en los equipos de velocidad, hablemos de rally, hablemos de Fórmula 1, no vemos equipos diésel hasta el momento, no sabemos un nuevo diseño, ¿sí? Y normalmente vemos son motores a gasolina. El combustible que usa es más aceitoso y tiene un punto de evaporación mucho más alto. Por eso es más, no se enciende muy fácilmente como el gasolina. El combustible tiende a consumirse en su totalidad, en proceso de combustión no es muy eficiente, por eso no se consume en su totalidad, ¿sí? Por eso los motores generan mucho hollín y mucho particulado. Es un motor con más contaminante, más contaminante y principalmente por particulado y por el hollín a comparación del gasolina, por lo cual en la actualidad hay muchísimas nuevas tecnologías para poderlo hacer mucho más bioamigable. Las nuevas exigencias sumadas a las características del combustible desarrollan cambios del diseño del lubricante. ¿Sí? Los lubricantes antes eran mucho más básicos, más rudimentarios a los actuales. Por eso se separó las vías o se separaron las ramas, y por eso les digo que cuando el momento que estamos trabajando con un lubricante a diésel, o un motor a diésel, debemos trabajar con un lubricante a diésel, y si estamos trabajando con un motor a gasolina, debemos trabajar con motor a gasolina, porque ya las tecnologías, tanto de los lubricantes como los motores han cambiado, son exigencias completamente distintas, y por ello los fabricantes de los motores exigen completamente cosas distintas. Por eso es que decimos zapatero a su zapato. Y por último, las últimas tecnologías en los lubricantes requieren bajos niveles de SAP para poder cumplir las exigencias del mercado. Pero en Venezuela no todos los lubricantes pueden ser bajo contenido de SAP a causa del tipo de combustible venezolano. Por eso muchas veces esos puerta a puerta que hay, en vez de generar beneficios, han generado muchos maleficios. ¿Por qué? Porque no están adaptados para poder trabajar con el combustible venezolano.
Un lubricante con bajo nivel de Venezuela tiende a durar muchísimo menos en su periodo de cambio. ¿Por qué? Porque se consume mucho más rápido ese TBN, ¿sí? Y el combustible lo diluye mucho más rápido, por lo cual pierde la viscosidad muy fácilmente, ¿sí? No sé, Karen, si existe alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí están nuestros contactos, tanto en Instagram como en Facebook, en WhatsApp y en Telegram, y nuestra página web. No, José, hasta el momento, bueno, ya no hay más preguntas. De verdad creo que las hicimos todas, las realizamos todas. No sé si alguien quiera preguntar algo para que nos lo escriba por el chat, pero las que estaban ya se respondieron. Como dice el ingeniero José Quintero, los invitamos a que nos sigan en nuestros perfiles en las redes sociales como This Battery Loop, visitar nuestra página web para mayor información sobre los productos en www.thisbatterylubricantes.com y nuestro número telefónico para la atención al cliente, tanto en Telegram como en WhatsApp Business, es 0414-582-1986. Los invitamos a todos, por favor, para que nos dejen sus correos electrónicos para validar realmente el envío de sus certificados y la grabación de este webinar. También los invitamos a que nos sigan en Instagram y participen en el concurso que tenemos, que cierra el día de mañana. ¿Sí? Bueno, a todos muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, ¿sí? Cualquier pregunta estamos completamente a la orden. Las personas, nosotros responderemos cualquier duda que nos hagan por vía de WhatsApp o Telegram, ¿sí? Y bueno, Karen, te dejo manos todo esto para que envíen, por favor, envíen todos vía chat, envíen lo que es su dirección de correo electrónico para hacerles llegar su certificado. Muchísimas gracias por su tiempo y como les digo, somos This Battery Lubricantes, los dueños de la marca Shell para Venezuela. Ok, muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Bueno, espero que a todos les haya gustado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Disculpen por la demora que tuvimos al inicio, pero bueno, fue un problemita técnico que logramos solucionar. Cualquier cosa, bueno, les dejamos nuevamente nuestras redes sociales en esta lámina y porfa déjenos su correo electrónico para que podamos hacer el envío del certificado y la grabación de este webinar. Vamos a estar conectados por 5 minutos más para que todos puedan dejarnos la información. No lo envío. Me ofrecieron cemento allá arriba, allá mismo allá donde compré el bloque, a 18 13 42 que vienen. Casellada. Karen, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin, por aquí, por este lado. Edwin, ¿cómo estás? Estoy tratando de enviarte la información y me dice, Karen no está en la reunión. Karen no está en la reunión, Dios santo, déjame ver. Me aparece allí, Karen no está en la reunión. Aquí me veo conectada. Ok, de todas maneras, cualquier cosita, déjamelo por WhatsApp, porfa, pásamelo. Dale, dale, yo te lo envío por WhatsApp. Chévere. Chévere, saludos. Dale, gracias, Edwin. Buenas tardes, una pregunta. Buenas tardes, cuéntanos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Cuándo sería el envío del certificado? Mira, el envío del certificado, lo que demore en subir el video, que es aproximadamente 48 horas, lo más seguro es que para poder estar enviando toda la información sea la próxima semana entre martes y miércoles. Para que cargue completo, lo podemos subir a YouTube y así ustedes lo puedan tener. Ok, muchas gracias. No, de nada, tu orden. En 2 minutitos cierro la sesión, porfa, para que me dejen sus correos electrónicos y sus datos para poder enviar el
el certificado y el link del webinar. Sale a 400. Gracias a ustedes. Papi, buenas tardes. Disculpe que le moleste. Hazme un favor, reenvíale esa información a Karen porque le envío a Karen y me dice que ella no está en la reunión. Entonces ella me dijo que la enviara al WhatsApp de ella, pero no tengo su número. Lo mismo hicimos. Entonces, porfa, reenvíale eso. Gracias, hermanazo. Un fuerte abrazo. Los que les aparezca que no aparezco conectada en Zoom pueden enviarlo a nuestro WhatsApp Business, que es el número que manejamos, que yo manejo, el 0414-582-1986. Por ese medio podemos recibir la información también si tienen problemas para dejárnoslo en el chat de Zoom. Voy a dejarlo conectado 2 minutitos más, porfa, para que los que falten y puedan ponernos la información, lo dejen para el envío del link y el certificado. Sí. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, te escucho. ¿Cómo estás, Katiuska? Hola, Katiuska, ¿cómo estás? Igual, me parece que no estás conectada. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor? El número telefónico de nosotros es 0414-582-1986. Ok, gracias. De Te escribo nada, por ahí. de nada. Cualquier cosa nos pueden inscribir también por el Instagram, que manejamos nosotros la información y nos dejan la data por ahí, como les sea más fácil. Ok, gracias. De nada. Un minuto para desconectar. Porfa, los que hagan falta nos envían la información. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a desconectar la sesión. Espero que haya sido de su agrado la charla. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Por favor, atentos en nuestro Instagram con las notificaciones. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego.